Estudiantes, buenos días. Vamos a dar inicio ya a la sesión número 16 del área de razonamiento verbal. Hoy día vamos a desarrollar nuevamente un simulacro de admisión para prepararlos o prepararse en lo que es los diferentes tipos de ítems o preguntas relacionadas a este tipo de exámenes en todo el norte, lo que corresponde a incluso Chiclayo, Piura y el mismo Tumbes. Iniciamos con el enunciado incluido. A ver, alguien de ustedes recuérdeme qué tengo que considerar en un enunciado incluido. ¿Qué tengo que tomar en cuenta para desarrollar una pregunta de enunciado incluido? Jóvenes, la pregunta es genérica para todos. ¿Qué tengo que considerar o qué tengo que tomar en cuenta para desarrollar una pregunta de enunciado incluido? Es el que lo engloba todo. A ver, ¿qué más? El título. Hay que considerar el título, ¿sí? El título es importante, chicos, ¿ya? El título te dice qué es lo que tienes que buscar. Cuando no existe título, bueno, el proceso es un poco más complicado, pero tampoco es difícil, o tanto, sino que hay que leer cada una de las ideas para poder determinar el tema del texto. Puede ser que te puedan preguntar, ¿no? ¿Cuál es el título más adecuado para el siguiente texto? Y tú tendrías que leerlo para poder determinar cuál sería ese título pertinente. Bien, en un enunciado incluido, tengo que ver, como dijo uno de sus compañeros, el título, y luego, como dice incluido, tengo que seleccionar las ideas que corresponden a ese tema y que el título me está dando justamente la guía general. Todas las ideas de la 1 a la 5, a la 6, perdón, que corresponda al cometa Halley serán enunciados incluidos. Bien, entonces ahí está. Vamos a iniciar con esta primera pregunta. Bien, les dejo 3 minutos y luego me dan su respuesta para explicar por qué razón seleccionaron esa.
Ok, jóvenes, ya es un tiempo prudente para tener ya una idea de cuál es la respuesta frente al enunciado incluido en relación al cometa Halley. Recuerden que aquí hay una continuidad de ideas. ¿Sería todos, profe? Todos, ya. A ver, ¿qué razón tienes para decir eso? ¿En qué te basas? Profe, para mí es la... Letra Sería A. todos porque, o sea, no se está repitiendo ninguna idea y si bien en el enunciado 2 y en el enunciado 3 se ven un poco parecidos, el 3 está reforzando el del 2 al decir que esto, o sea, el 2 dice que el mundo contuvo el aliento contra todos los anuncios tranquilizadores y en la 3 sería eso porque estaba convencida de que el cometa estrellaría contra la Tierra, entonces no es lo mismo y siento que todo en Hay conjunto suena bien y no hay que una excluir nada. continuidad de ideas, ¿verdad? Ujú, Ya. sí, exacto. Y la 2 no en este caso. El otro compañero de repente tiene alguna razón más obvia. Y yo digo que es la A porque a las 5 yo no le veo continuidad. Ya. Entonces la gran pregunta es si la 5, bueno, hay dos compañeros hasta ahora que han participado. La gran pregunta es si la 5, la señorita puede responder también, si la 5 no corresponde a esa secuencia de ideas en relación al cometa Halley. Porque el cometa Halley, justamente por su característica, por ser un cometa, llega de los confines del sistema solar, ¿sí? Y recorrería en el espacio una órbita de 12 billones de kilómetros. Lo que dice confines del sistema solar, no dice del universo, sino del sistema solar. O sea que solamente estamos centrados en la Vía Láctea, ¿no? En lo que nos corresponde a nuestro sistema. Y el Halley y todos los cometas que en este caso hemos podido presenciar o los científicos han podido ubicar, están dando justamente, dando vueltas en los confines del sistema solar. De los chicos que participaron, ¿debe ser la E o debe ser la A? Vamos chicos, a ver, ¿debo considerar la 5 o no?
en relación a las demás ideas. Profe, yo también creo que es la E porque en la 5 está haciendo referencia a meta, en la parte que dice la colosal bola luminosa. Por eso tiene que ver con el título. Ajá, es una característica, ¿cierto? Bien, ¿con quién hablé al final? García Fernández. Ya, García Fernández. La señorita que respondió la letra E, ¿quién fue? María del Carmen. María del Carmen. Correcto. Entonces, si no hay ninguna oposición, porque me gusta escuchar mucho las posturas, considero yo también que la respuesta es la E. Bien, entonces García y Fuentes van su primera participación. Número 2 es una analogía y tendríamos que determinar qué relación existe entre aceite y máquina. Y me tienen que dar justamente la razón de la analogía. Siempre me pregunto qué relación puede haber entre aceite y máquina. Pueden haber múltiples relaciones, le podemos encontrar distintos raciocinios, pero con las opciones tengo que buscar una que realmente sea similar, sea semejante, o se aplique la misma noción, la misma relación. ¿Qué relación puede tener el aceite con la máquina? Los que tienen auto, los que tienen de repente, por ahí, no sé, una factoría, ha visto cómo arreglan su bicicleta. ¿Qué hace el aceite con la máquina? Profe, yo creo que es la B. ¿D de dedo o B de beso? Beso. B de beso, ya. ¿Por qué razón? La máquina necesita aceite para poder seguir funcionando y el automóvil necesita gasolina para poder seguir avanzando. Ya, es una razón lógica. Si ese es el fundamento, ¿no? O sea, así como la máquina necesita el aceite para funcionar, el automóvil necesita la gasolina. ¿Sí? Puede ser una razón. ¿Alguien más? Pues yo creo que es la A. La La A. A. Ya, a ver, ¿cuál es la razón? Porque la máquina para no estropearse necesita de vez en cuando que le cambien aceite o le echen aceite. Igual que el árbol. Si no le echas agua se estropea. Dice, para no estropearse, ¿no? ¿Sabe ese término? Para no estropearse la máquina, se le echa aceite. Y para no estropearse el árbol, se le echa agua. Ya, eso es la razón, pero en la analogía, recuerden, chicos, que primero hay que determinar bien cuál es la relación que existe en la premisa y en las respuestas tiene que haber una similar. Ya van dando dos razones, las cuales todos están escuchando. Somos alrededor de 16 a 17 participantes. ¿Alguna otra más? Porque la verdad no me han convencido todavía. ¿Qué hace el aceite con la máquina?
¿Cuándo se le echa aceite a la máquina? A la puerta de repente, que está sonando mucho. A la bicicleta, ¿no? Cuando está dura, algo así. Claro, cuando está dura, no quiere correr, ¿cierto? Entonces el aceite tiene una función. ¿Se dan cuenta? El aceite tiene una función en relación a la máquina. Necesita a veces el aceite para que pueda desempeñarse mejor, ¿no? Pueda tener un mejor desempeño. Imagínense pues una bicicleta que no les he echado aceite durante 3 años en todo el polvo que entra, ¿no? Se va a atascar al pedalear. Ya le di la respuesta. Tienen que ser sumamente hábiles, ¿no? Al recepcionar. Ya le di la respuesta ya. En la explicación. Tienen que encontrarla, chicos. Ustedes están desarrollando capacidades para enfrentarse a cualquier tipo de pregunta, como estas, por ejemplo. Yo no sé si eso van a considerar en el examen de admisión que van a dar o en los exámenes que van a dar. No Profe, tengo la para mí seguridad es de que eso la sea. D, Letra D, ya, a ver sí, por qué. porque así como el aceite ayuda al funcionamiento de la máquina, el abono ayuda en el crecimiento de la planta. Ya. En el crecimiento, dices tú, ¿no? Sí. Pero la máquina no ayuda, perdón, el aceite no ayuda a que la máquina crezca, ¿no? Sino que tenga un mejor funcionamiento, digamos. ¿Sería aire pulmón? A ver, ¿por qué? Porque los pulmones necesitan aire. Ya, para funcionar así como la máquina necesita el aceite. ¿Sí? ¿Podría ser? Ya. Profesor, yo creo que es la E, La E. Ya, a ver, ¿por qué? porque el alumbrado necesita energía para funcionar. El alumbrado necesita energía para funcionar. ¿Está en el mismo orden que la premisa? Sí, para mí sí. Sí, ¿cierto? Alumbrado, Ujú, máquina, aceite, energía, claro, ¿cierto? Ok. sí. Ya dieron 5 razones, chicos, ¿ah? Han dado las 5 alternativas como respuesta, pero solo una es la respuesta. La que va a tener justamente una relación análoga, semejante, parecida. Y si yo uso, por ejemplo, de que la máquina necesita el aceite para tener un mejor rendimiento, un mejor funcionamiento, ¿cuál de ellas tiene más relación? Por ejemplo, el automóvil con la gasolina, el automóvil no se mueve sin gasolina, ¿cierto? Pero la máquina sigue moviéndose a pesar que no hay aceite, pero cuando le echamos aceite va a tener un mejor rendimiento, sin duda. Por lo tanto, la B no puede ser. Así que uno de ustedes ha dado la respuesta, Profe, sino que no la ha ¿y sabido por qué la precisar. pregunta no puede ser? ¿Por qué ¿Por qué no la la ve? pregunta no puede ser le echas aceite? ¿Qué no le echas aceite a la ¿Por qué no máquina? la ve? No te entendí. ¿Por qué no puede ser respuesta a la B? No, yo no decía eso. Ya, ¿qué decías? Por favor, repite. ¿Por qué no hace la pregunta? ¿Qué pasa si no se le echa aceite a la máquina? Ya, ¿qué pasa cuando se le Se echa aceite a la máquina? malogra, se entiesa. Se malogra, pues feo. Se traba, sin dicho. ¿Cuando le echas aceite? No, es a la inversa. Cuando no le echas aceite, cuando no le Ah, echas claro, aceite. cuando no le echas. Sí. Pero la máquina no deja de funcionar. En cambio, en el automóvil sí. El aceite entonces tiene la función de dar un mejor rendimiento. O sea, es como, es necesario para la máquina, pero no indispensable. Ujú. Pero le hace rendir mejor, ¿cierto? ¿Ah? Así que, ¿cuál creen que sea la que tenga más relación? Ya dijimos que la gasolina no.
Profe, y eso apoyaría la D porque el abono no es indispensable, pero sí sería una mejora. Claro. Apellido. Chunga. Chunga. Así es. Ahora razonemos, pues, chicos. Lo que dijo Chunga, de que el abono en este caso pues no es indispensable, pero ¿qué pasa si le echamos abono a la planta? ¿Mm? Va a tener mejor rendimiento. Lo mismo pasa el aceite con la máquina. Porque los demás, en el aire pulmón, no tiene la misma funcionalidad. ¿Cierto? Solo pónganse a pensar. Es cierto, el pulmón necesita aire. ¿Cierto? Para que funcione mejor. No. El árbol necesita el agua es inherente, ¿no? Es inherente. Si no hay agua, el árbol se muere, pues, pero la máquina si no tiene aceite no va a dejar de funcionar. Funciona pero mal. ¿De acuerdo? Entonces, si hay alguna objeción, manifiéstenla porque estamos justamente aprendiendo a desarrollar este tipo de preguntas. No hay. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Pero algo sí quiero poner en claro, chicos. Si normalmente esta misma práctica ustedes la logran ver en una academia, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando analicen la pregunta 2? Normalmente van a decir, en la 1, muy bien, chicos, es término incluido, hay que buscar las palabras que estén relacionadas al tema, tienen 3 minutos, listo, bueno, ya la respuesta es tanto. No, la respuesta es la E, por estas razones, listo, pasamos a la siguiente. ¿No? En la 2, aceite máquina, a ver, dan la A, dan la B, bueno, aquí la probable es la D por tales razones, y pasamos a la 3. Pero, ¿y qué pasó con el que no estaba atento? ¿Qué pasó con el que no razonó? ¿Qué pasó con el que no puso de su parte? Le va a venir una analogía y no va a saber cómo actuar. Ahí vamos. ¿De acuerdo? Entonces, estamos analizando 3 ya con este examen de simulacro, porque la próxima semana voy a tomar el examen simulacro. Y le vuelvo a repetir, tienen 60 minutos. En 60 minutos me tienen que enviar el examen, que es más o menos como el que ustedes están viendo en este momento. Y lo van a hacer por WhatsApp. ¿De acuerdo? Bien. Pregunta 3. Profesor, yo creo que es la B. Letra B. A ver, estuviste atenta mientras yo explicaba, estabas desarrollando. Perfecto. A ver, ¿por qué la B? Porque si dice que no se atrevía a despegar los labios en su presencia, es porque había perdido la confianza y la perdió por el desprecio que la persona mostraba. Entonces, ese desprecio hizo que perdiera su seguridad y lo volvió tímido. Entonces, yo creo que sería la B. Ya, a ver, ¿alguna otra posición? Porque podemos leer justamente lo que ha dicho su compañera, ¿no? En vista del desprecio con que ella me trataba, ¿no? Perdí la confianza. No me atrevía a despegar los labios en su presencia. Claro que despegar los labios tiene una connotación, ¿no? Tiene un significado. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? Si no, voy a darle crédito a su compañera. No hay, creo que ya aceptaron. ¿Tu apellido? Fuentes Mendoza. Fuente Mendoza, María del Carmen. Muy bien, María del Carmen. Seguimos a la siguiente. Número 4. Hormiga. Hormiga. ¿Quién dijo hormiga? A ver, ¿por qué? Yo, Merel, porque es el símbolo del trabajo. Ya, muy bien. A ver, ¿le creemos a Merel o no? ¿Hay alguna otra posición, alguna otra postura? Paloma Paz, lechuza sabiduría, ¿cierto?
Hormiga trabajo. No hay duda. Merel digo la respuesta. Muy bien, número 5. ¿Qué relación existe entre laguna y lago? Son muy parecidos, ¿no? Pero hay una diferencia entre una laguna y un lago. Tal vez sea por su dimensión, por su extensión, por el volumen de agua, en este caso, que contiene, su ubicación. Profesor, yo creo que es la E. Letra E, ya, ¿por qué? Ujú. Porque una laguna es como una porción más pequeña y un lago ya es más extenso. Y la aldea también es como un conjunto de personas más pequeño y un pueblo ya es más extenso. Muy bien, sí, es razonable. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? No hay objeciones. ¿Apellido? Ramírez. Ramírez Brisa. Ok. Correcto. Es correcta la respuesta, Brisa. Ya diste la razón. Muy bien, en el primer automóvil nos piden ¿qué cosa? ¿Cómo llamamos a este tipo de pregunta? ¿Cuál es el tema? La forma de la pregunta. Plan ¿Será de un... redacción. ¿Es una? Plan de redacción. Correcto. Plan de redacción, chicos. Y lo sacamos de aquí, ¿no? El orden correcto es Es la A. la A. Qué rápido. A ver, dime la razón. Porque primero nos cuenta en la 2 cómo tuvo el automóvil. Ujú. En la 3 nos cuenta que tuvo 2 accidentes. En la 1 nos Ya. cuenta Le que quitaron el le brevete. quitaron el brevete. Y dice Ujú. que en el otro accidente le explica qué pasó. Muy bien, bastante tiempo más tarde sufrió un accidente más grave. Sí, hay una secuencia, ¿cierto? A ver, ¿qué dice el resto? Yo he visto una secuencia ahí, ¿no? Bien, ¿con quién hablé? Merel, Merel. Ok, Merel. Eso es lo que me da gusto, ¿no? Hay chicos que son mucho más rápidos que yo. Y eso no me da cólera, me alegra. Enunciado esencial. A ver, creo que vamos a pasar por la ubicación. Ya lo desarrollan en casa, chicos. Vamos con el término excluido, ¿sí? Número 8. Yo no puse la 8, A ver, sale dime. la C. Sale la C. A ver, ¿puedes darme una explicación así nomás simple? Es que todos esos términos tienen similitud con la palabra derroche. En cambio, ese Ah, bruto significa búsqueda, inconveniencia. muy bien, eso es cierto. Todas las demás tienen relación, ¿cierto? Sí. Si hay un derroche, prodigalidad normalmente es cuando el hijo pródigo, ¿cierto? Eh, perdón, antes de eso, ¿quién respondió? González Díaz. Muy bien, González Díaz Tiu. Muy bien, Tiu. Preguntaba por esto de prodigalidad que viene de pródigo. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Y qué creen que signifique pródigo? A ver, me imagino que todos hemos escuchado esa parábola. ¿Qué puede? ¿Por qué? Que gasta mucho, despilfarra el dinero. Claro, claro.
El hijo pródigo es justamente el que cobró su herencia, se fue lejos de su familia, despilfarró, se gastó la plata y después regresó sin nada, ¿no? Y la parábola está en que justamente el padre es el quien recibe con el mejor becerro, con los mejores ¿no? potajes al hijo que ya no había regresado y se había olvidado de su familia, que es sin duda pues es un ejemplo del perdón que tiene que normalmente tener. Entonces aquí en la prodigalidad pues también hay un exceso, pues, ¿no? Hay un exceso. El despilfarro, el exceso, el dispendio que tiene que ver con todo el dinero que podemos, en este caso también despilfarrar. Y exabrupto pues es una acción, ¿no? Donde muchos eh, nos equivocamos sin haber pensado o analizado la situación. Muy bien, vamos al tecnolecto. ¿Ves? Feromona. Es la E. Feromona, ya, a ver, ¿quién habló primero? Salazar. Salazar, muy bien. La feromona, entonces, son sustancias químicas secretadas por un individuo con el fin de provocar un comportamiento determinado en otro individuo de la misma u otra especie. Son, por tanto, un medio de señales cuyas principales ventajas son el gran alcance y la evitación de obstáculos. Listo, Salazar. Correcto. Es la feromona. Muy bien, vamos a la número 10. Es la B. Letra B. A ver, ¿por qué es la B? Porque dice que tenía el poder de mejorar el rumbo de su vida, pero por una vaga concepción decidió vivirla supuestamente con lo que él le gusta hacer. Ya. Vamos a ver qué cosa es fatua. De repente te ubicas. ¿Cierto? Presumido, petulante, vano, presuntuoso, vanidoso. Ahí está. ¿Alguna otra razón? Yo no estoy conforme con la letra D. Profe, yo pienso que es la A. La A. A ver, vamos a ver, ¿por qué Sí, razón? porque al momento que dice el rumbo, quedaría mal mejorar. Sería el rumbo lo modificas, lo varías. Y pienso que la A por el final, que es divertirse. Sinónimos de fato, que es petulancia y eso, o sea, fue una decisión egoísta de querer solo divertirse, o sea, el libertinaje. Por eso pienso que es la A. Ah, mira, hay dos posiciones, chicos, ¿ah? Hay modificar, tenía en sus manos el poder de modificar el rumbo de su vida y tenía en sus manos el poder de mejorar el rumbo de su vida y lo desperdició por esa fatua idea de querer divertirse o de querer vivirla. Dice que lo desperdició, aquí está el sentido. Lo desperdició por esa fatua idea, esa presumida idea. En este caso puede ser también equivocada, ¿no? Alterar su vida no puede ser. Variar su vida es menos convincente. Cambiar su vida también es otra opción. ¿Cuál de las tres podría caer mejor en el segundo término? Divertirse, vivirla o disfrutarla. Recuerden que cuando tenemos este tipo de opción, se busca el sentido del mensaje, chicos. ¿Para qué me escribió este mensaje? ¿Qué me quiso decir? ¿Cuál es, en este caso, el sentido real? Normalmente no nos vamos a un sentido negativo. Ya tuvimos una pregunta parecida en el simulacro anterior. O sea, no nos vamos a lo negativo, nos vamos a lo que el mensaje realmente quiere transmitir, al sentido correcto de las ideas.
¿Ya? El rumbo de su vida, ¿no? El rumbo de su vida. Sin duda el sentido está llevado a que alguien se equivocó, ¿no? Y que no debemos hacerlo, sin duda. Se desperdició esa vida por divertirse, por vivirla, por disfrutarla. Por vivirla creo que no. Por divertirse y por disfrutarla. Está entre la A y la D, chicos. Profesor, yo creo que es la de, A ver, dame tu razón. pero es que suena mejor cambiar el rumbo de su vida que modificar el rumbo de su vida. Ajá, sí. Justamente María del Carmen, ¿no? Sí, profe. María del Carmen ha tomado justamente lo que yo les dije que consideraba cuando les enseñaba a los niños de primaria. Les decía que si sonaba bien o si sonaba mejor, es muy probable que sea la respuesta.